comarca. Mi nombre es Ignacio Troman. Represento una organización de transporte. Como le dije antes, de repente no estamos consolidados bien como organización propia de la comunidad, pero estamos haciendo el intento, estamos aprendiendo. Es cierto de que ya tenemos varios años de que se creó la comarca, pero no podemos trabajar bien en equipo. Yo estoy medio atrasado, pero eso no da la oportunidad a diferentes níteres que yo siempre he hecho, organizaciones internacionales, transnacionales, que quieren a veces invertir en el monzo en el nosotros no compartimos eso porque de verdad la población, el distrito de Cusapín, depende de ese rubro como forma de alimentarse. Yo transporte. Entonces, se ha estado negociando lo que es el turismo en el área. De hecho, y nombre y apellido, Benicio Robinson ya está visitando el área donde están trayendo ya supuestamente ya grupos de turistas que nosotros vemos la participación del área de nosotros en transporte, no vemos esa participación. ¿Cuál va a ser la participación? No es proyecto JET. Ya están trayendo la gente, turistas. Entonces, de repente a muchos no les afecta, pero los que se dedican al transporte o los que dependen de eso, ¿cómo va a quedar? Y si es necesario, de ser posible, y si usted tiene esa autoridad, cacique, parar ese proyecto hasta que se haga una consulta adecuada. No solamente alcalde en Herado, no solamente autoridades tradicionales, sino que el pueblo debe decir si ese proyecto es bueno o no. ¿Y cuál es la participación? No, porque beneficio ni de cronista, nunca. Pero nosotros no estamos viendo prácticamente en qué nos va a beneficiar ese proyecto. Entonces, yo sí estoy solicitando, en nombre del distrito de Cusapín, de nuestro grupo de transporte, ¿qué van a hacer respecto a eso? Porque todavía no se ha dicho cuál va a ser la participación de nosotros. Nosotros no queremos un turismo, sí, pero un turismo donde participemos nosotros como gerentes. Queremos un turismo donde no venga otra persona de afuera que sea lo que esté mandando lo que no entran un coin. Entonces, en esa parte hay que trabajar. Pero podemos emprender. Si hay recursos, bien, podemos emprender. Pero ya afuera, entonces quiere venir a invertir recursos diciendo de que todo tiene coin en un crop. Pero nosotros no estamos viendo eso. Ya espejo bata harura no manequena ya kirera. Yo creo que Jenny Barra varias veces con tema. Entonces Cusapín no está de acuerdo con ese proyecto. Entonces hay que blite de manera ni triconora. Bueno, vamos a tener que volver a la lanza porque porque no solo depende ni de otra casi. Las futuras generaciones eso es lo que yo estoy preocupado. Aún porque yo no vida pero no abrine cuando proyectos viene que meten, ¿cuál va a ser la participación? Ojalá se suspenda porque ya ni tiene vida no. Y nosotros no hay consulta. ¿Ya? Cuando se nombra una autoridad en el distrito, eso es para hacer consulta con el pueblo. Entonces, me gustaría porque no me quedaré ahora y viniera gracias. Es la primera vez, es histórico la participación de una autoridad máxima, porque nunca no trabajamos en el condich. Gracias, grupo Netamawa. Ya no hay macaroni, pero por lo menos Monu no está en con. Entonces, llévate titán mental y movido en ir. No habría que casica. Cocuindere Juda, Tiribacuin bien da muy en Bobo Gorda, la ley Diabogo Bininie, esos son espadas de nuestros originarios para defender. Primero. Segundo, cada proyecto que entre dentro de la comarca, el pueblo tiene que llegar primero saber si el pueblo aprueba o no. Segundo, consulta el que trae
el proyecto no puede reunirse con una sola persona, tiene que reunirse con toda la comunidad para llevar el bien paz en común para todos. Pero si eso no hay consulta como ese proceso debido, eso no puede seguir y no puede trabajar en como ellos quieren. No voy en contra, pero no cumple con los deberes de la ley y consulta ciudadana. Ellos conocen más mejor que mi persona. Yo no estudié, yo no me preparé, pero yo practico de otra persona, respetando la igualdad bien común de la comarca. Bien. En este punto quiero concentrar. Ya está entrando la carretera de Canquintú, de Cañaza a Canquintú. Aquí entre 10 o 20 años va a entrar carretera por acá. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Dónde va a quedar la ruta de ustedes que busque su usuario que transita por la costa? Pero yo he dicho y le voy a decir, y así lo represento a ustedes allá en la Nacional. Ustedes ya tienen su carro. ¿Por qué? Porque usted está haciendo tour por acuático. A ese usted lo va a cambiar a terrestre porque ese usuario va a transitar a terrestre. Eso es lo que yo he dicho. Y yo voy a decir, si ustedes no quieren trabajar, no se acarnada de otra persona. Porque si usted quiere ser carnada y el que no quiere ser, déjelo a esa persona para trabajarlo. Pero no sea carnada. ¿Qué significa carnada? Filtrando a otra persona por medio de ustedes. Eso es injusto. El bien común es para la comarca. Pero cuando hay proyectos, tienen que consultar con el pueblo. Depende del proyecto que se va a realizar. Si no hay consulta, eso ustedes van a decir, bueno, si eso viene ese proyecto, ustedes van a decir, sí, yo voy a firmar. Pero si usted me dice ahorita que usted me está poniendo en inquietud, yo lo voy a rechazar y yo lo voy a defender. ¿Ve? ¿Cómo nosotros no podemos tener un transporte? ¿Cómo nosotros no podemos trabajar? Entonces otros sí pueden. ¿Y para qué se está preparando cada uno de ustedes? Por eso tienen que trabajar en organizaciones. Vamos a traer otras organizaciones de afuera para que nos custodea y organización de nosotros, ¿quién lo va a dar? Si usted no respeta sus leyes, nadie lo va a respetar. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir. No sé si la respuesta es correcta, pero eso es. Si no hay consulta, no podemos. Cualquier proyecto siempre tiene que ir en la consulta con el pueblo, con el Congreso, con los caciques. Después se aprueba cuando ustedes quieren. Aunque ustedes quieran un proyecto, pero eso va por procedimiento. Entran los congresos locales, congresos generales, congresos regionales. Después, último, la firman los caciques. Eso no para allá ni para mañana. Y si no hay consulta, no procede por ahí. No. Ustedes tienen que decidir. Eso es lo que dice la ley 10 en cuanto a nosotros.